Es posible que un país alcance sus niveles de desempleo más bajos en décadas y al mismo tiempo tenga a más de la mitad de sus trabajadores sin ninguna protección para su vejez. Parece una contradicción imposible, la verdad. Hoy, en Hablemos de Datos, vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre la resistencia estructural de la informalidad laboral en Colombia entre 2023 y 2025, un fenómeno que desafía tanto a las leyes como a la realidad económica de las calles. Y es un tema que merece toda nuestra atención. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para seguir conversando y compartir tus ideas. El link está en la descripción. Estaremos encantados de leeros por aquí. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí para desgranar todo esto. Vale, vamos a analizar esto con muchísimo detenimiento, porque los números que traemos hoy, para quienes nos escuchan, requieren ir mucho más allá del titular fácil. Estamos poniendo la lupa sobre un periodo muy específico, este trienio entre 2023 y 2025, y nos encontramos de frente con una paradoja monumental. Monumental es la palabra exacta. Por un lado, pues vemos los titulares de prensa celebrando que el desempleo en Colombia cerró el 2025 con un mínimo histórico, un 7,7%. Sobre el papel, cualquiera diría que es una cifra espectacular, un motivo real para el optimismo económico. Claro, es lo primero que salta a la vista. Pero, y aquí es donde la situación requiere una mirada más profunda. Cuando empezamos a rascar un poco esa superficie brillante de ese 7,7%, nos damos cuenta de que la calidad del trabajo ha sufrido una transformación muy preocupante. Totalmente. Es como si el mercado laboral hubiera sacrificado la seguridad, la estabilidad y el futuro a largo plazo simplemente para meter a más gente en la rueda del día a día, impulsado por una pura urgencia de subsistencia. Precisamente. Y ese es el núcleo del análisis que debemos desentrañar hoy. No es posible quedarse únicamente con el titular del desempleo, porque eso nos daría una visión completamente distorsionada de la realidad. Es vital entender por qué esta paradoja es tan importante a nivel macroeconómico y social. Sí, porque no es solo una anécdota estadística. Para nada. La informalidad no es simplemente un número frío en una hoja de cálculo del gobierno, ni un mero dato para rellenar informes. Estamos hablando de una losa pesadísima que aplasta la productividad nacional. Cuando la calidad del trabajo y las garantías laborales ceden terreno ante la pura y dura necesidad de llevar un plato de comida a la mesa hoy mismo, lo que se está creando es una auténtica bomba de relojería. Una bomba que afecta a toda la estructura. Exacto. Y no es una bomba cualquiera, sino una que amenaza directamente la línea de flotación de toda la infraestructura social, es decir, el sistema de salud y el sistema de pensiones. Es una dinámica compleja donde el alivio a corto plazo de tener algo en lo que trabajar esconde en realidad una crisis gigantesca a largo plazo para la sociedad. Es la definición perfecta de pan para hoy y hambre para mañana. Y bueno, para que nuestra audiencia pueda visualizar realmente la magnitud de lo que estamos comentando, vamos a poner los números concretos sobre la mesa, extrayendo los datos oficiales del DANE. Al cierre de 2025, la tasa de informalidad nacional se situó en un 55,7%. Es una barbaridad. Pensemos detenidamente en lo que esto significa en la vida real. Imaginemos una habitación con 100 personas que están trabajando activamente. Vale, 100 personas. Pues más de la mitad, concretamente 56 de esas personas, están completamente desprotegidas. No tienen acceso efectivo a la seguridad social. Es una imagen durísima. Durísima. Están ahí aportando a la economía, levantándose de madrugada todos los días, moviendo dinero y productos, pero operan completamente al margen de cualquier red de seguridad institucional. Si sufren un accidente laboral, es un drama absoluto para la economía familiar. Y si pensamos en el momento de su jubilación, de su vejez, directamente no hay un plan. Es un abismo. Lo fascinante de esto es cómo los datos aportados por Fedesarrollo complementan esta imagen de la habitación de 100 personas y la vuelven aún más compleja. ¿En qué sentido? Pues cuando analizamos con rigor la composición de esos nuevos empleos que lograron llevar la tasa de desocupación a ese aparente éxito del 7,7%, descubrimos un detalle crucial. El 50% de los nuevos empleos generados en 2025 fueron informales. La mitad exacta. Vaya. Buscan capital ni de consultores independientes.
Estamos hablando principalmente de trabajo por cuenta propia, donde los ingresos, en una gran mayoría de los casos, ni siquiera alcanzan a sumar un salario mínimo legal al final del mes. Ni siquiera al mínimo. Así es. Esto nos dice algo fundamental sobre la estructura misma de la economía colombiana actual, y es que la urgencia absoluta por subsistir está enmascarando una precariedad laboral inmensa. La estadística oficial los contabiliza como ocupados porque generan algún tipo de ingreso, pero la gente no está encontrando empleo en el sentido institucional. Está encontrando maneras de sobrevivir día a día. Pero espera, eso plantea una duda muy razonable. Si la gente está trabajando en condiciones donde ni siquiera alcanzan el salario mínimo, ¿cómo es que el sistema sigue funcionando sin colapsar de inmediato? Parece un espejismo estadístico tremendo. Desde luego que lo parece. Se celebra que hay menos personas buscando trabajo, pero en la práctica están en la calle inventándose el sueldo de esa semana, sin cotizar un solo céntimo para el futuro de la sanidad pública. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque si hacemos un zoom, abrimos el mapa de Colombia y analizamos la distribución de esta informalidad, nos damos cuenta de que no estamos hablando de un solo país. Parecen dos realidades sacadas de planetas distintos. Totalmente. Hay unas diferencias geográficas abismales. Fijémonos, por ejemplo, en Bogotá, la zona urbana por excelencia y el motor económico. Allí, los datos más recientes nos muestran que la informalidad ha bajado a un 35%. Sigue siendo un número importante, sin duda, representa más de un tercio de la fuerza laboral, pero muestra una cierta atracción, una inercia hacia la formalidad que las empresas logran mantener. Exactamente. Hay una inercia urbana. Pero el contraste llega cuando cambiamos el foco. Si giramos la vista hacia el campo colombiano, hacia las zonas rurales, encontramos una historia totalmente distinta y mucho más arraigada. La cifra de informalidad allí se dispara a un 83,1%. Es un salto brutal. Brutal. En el campo, la informalidad no representa un fallo del sistema, ni una excepción a la regla. Es que el tejido rural vive en la informalidad por norma histórica. Y esta inmensa brecha geográfica nos lleva de la mano a otro factor estructural que es determinante para entender el problema completo: el tamaño de las empresas. Claro, el ecosistema empresarial. Porque en este escenario no solo importa en qué región se trabaja, sino para quién o dentro de qué tipo de estructura se realiza ese trabajo. Los datos nos muestran una dicotomía clarísima. Si observamos las microempresas, la tasa de informalidad alcanza un asombroso 85,7%. Prácticamente todo negocio que opera en esa escala tan reducida lo hace en la informalidad. O sea, casi 9 de cada 10 pequeños negocios operan al margen de la formalidad laboral. Así es, pero por el contrario, cuando dirigimos la mirada hacia las grandes corporaciones, vemos que la informalidad se desploma drásticamente, a apenas un 2,1%. Fíjate qué contraste. Es un abismo. Este abismo entre el 85,7% y el 2,1% nos obliga a reflexionar sobre un concepto crítico: cómo la escala misma del negocio está determinando de manera directa el acceso a los derechos del trabajador. Quien tiene más escala tiene más músculo. Exacto. Las grandes corporaciones tienen el músculo financiero, las economías de escala y la capacidad legal para absorber todos los costes que implica la formalidad. Para ellos es el estándar. Pero para el micronegocio, la pequeña tienda de barrio o el agricultor, los costes asociados a formalizar a un solo empleado representan una barrera económica que resulta infranqueable. Su margen de beneficio simplemente no da para cubrir la carga impositiva y de seguridad social. Es una analogía muy reveladora. Es como si existiera una especie de muro de pago para poder acceder a los derechos laborales básicos. Y solamente las empresas que ya tienen un tamaño considerable pueden permitirse pagar esa entrada. El resto se queda fuera, mirando desde la barrera. Ahora, ante una realidad tan fracturada, es lógico pensar que las instituciones han intentado intervenir. ¿Y lo han intentado? Vaya si lo han intentado. Y aquí es precisamente donde entra en juego el gran intento de solución por parte del gobierno, la famosa reforma laboral, materializada en la Ley 2466 de 2025. Este es un movimiento legislativo de un calado importantísimo, porque intenta abordar un fenómeno muy particular de nuestra era, la llamada generación digital. Los trabajadores de plataformas. Justo. Quienes siguen la actualidad económica seguro que tienen en mente a los repartidores de plataformas, toda esa fuerza laboral que trabaja a través de aplicaciones de entrega a domicilio o de transporte en vehículos particulares.
Esta ley busca formalizar a estos miles de trabajadores que hasta ahora operaban en un limbo legal y de protección social absoluto. Así es, y el mecanismo que propone la Ley 2466 para lograr esa formalización es sumamente específico e intenta equilibrar la balanza. Establece un desglose de costes compartidos. Obliga a la empresa tecnológica a asumir el 60% del coste de la seguridad social de la persona que trabaja, mientras que estipula que quien preste el servicio debe asumir el 40% restante. O sea, un esfuerzo conjunto. Exacto. Es un intento evidente desde la política pública de repartir la carga financiera para que esta nueva economía de plataformas no siga operando en un gigantesco vacío legal. Si conectamos este esfuerzo con el panorama general, la intención resulta lógica. La premisa busca prevenir un desastre futuro. Se trata de evitar que toda esta juventud digital que hoy es el motor incansable moviéndose por la ciudad llegue a la vejez sin haber construido el derecho a una pensión. Se busca apagar un incendio social antes de que ocurra. Pero aquí surge una pregunta clave al analizar los números de los que hablábamos antes. Si muchos de estos trabajadores por cuenta propia ni siquiera logran alcanzar el equivalente a un salario mínimo mensual con sus entregas o viajes, ¿cómo encajan el golpe de tener que ceder un 40% de esa cotización? Es decir, si la intención es excelente, ¿qué pasa cuando esa obligación choca contra la realidad del bolsillo diario? Esa es exactamente la fricción donde las buenas intenciones chocan con la dura realidad económica. Y como ocurre a menudo con las políticas públicas complejas, toda acción genera un coste colateral. Los datos de 2025 ya están evidenciando estos efectos. ¿En qué se está notando más? El problema radica en obligar a esta formalización compartida en un entorno general donde, recordemos, la informalidad a nivel nacional sigue rondando el 55,7%. Para que el Sistema Nacional de Salud y Pensiones funcione y sea sostenible, requiere imperativamente que de cada nómina se extraiga un porcentaje que va a un fondo común. Es un principio de solidaridad y equilibrio matemático. Un pozo que hay que llenar entre todos. Exactamente. Pero sin más de la mitad de la población sigue cobrando fuera del radar institucional. Ese pozo común simplemente no se llena al ritmo necesario. Se seca. Las plataformas aportarán su 60%, pero el sistema general sigue sufriendo una asfixia severa por todas las contribuciones perdidas en los demás sectores informales, como el campo o las microempresas urbanas. Claro, es una cuestión de matemáticas puras. Si la base de aportantes es tan estrecha en comparación con la cantidad total de personas trabajando, los números nunca van a cuadrar. Y no cuadran en absoluto. De hecho, las proyecciones financieras más rigurosas muestran que el déficit del sistema de salud podría alcanzar la escalofriante cifra de 30 billones de pesos al cierre de 2025. Madre mía, ¿30 billones? 30 billones. Este no es un simple desajuste contable, es un gigantesco agujero negro financiero. Y este agujero está creado precisamente porque todo el modelo estructural está diseñado asumiendo que la norma es la cotización formal. Depende vitalmente de unos ingresos que la inmensa mayoría del tejido productivo simplemente no está en capacidad de aportar. Se obliga al pequeño porcentaje formal a sostener un peso cada vez mayor, creando una tensión insostenible. 30 billones de pesos. Es una cifra que cuesta procesar, marea solo de imaginarla. Es literalmente el precio oculto que paga el país por tener a más de la mitad de su fuerza laboral operando en esa habitación metafórica sin red de seguridad de la que hablábamos. Porque al final del día, el sistema de salud no puede simplemente cerrar las puertas. Tiene que seguir atendiendo a la población y manteniendo hospitales. Pero los recursos no entran al ritmo que exige el sistema. Claro, es una rueda que gira consumiendo sus propios recursos sin reponerlos. Hacemos una pausa para recordar a quienes nos escuchan que estamos en LinkedIn, donde publicamos las gráficas y reportes técnicos del DANE que mencionamos hoy. Y por supuesto, no olviden unirse a nuestra comunidad en WhatsApp. Retomando este análisis profundo de las cifras, creo que es el momento preciso para dar un paso atrás y observar el bosque entero. Si consolidamos todas estas métricas que hemos desgranado hoy, ese 55,7% de informalidad nacional, el inmenso 83,1% rural, el abrumador 85,7% en las microempresas y el déficit de 30 billones, llegamos a una conclusión ineludible. ¿Cuál sería esa gran conclusión? La informalidad en Colombia no puede entenderse como un simple asunto de evasión legal o de rebeldía empresarial. Eso sería una lectura muy superficial. La informalidad es, en realidad, el síntoma definitivo de una economía que padece de una baja productividad estructural. Entiendo.
Cuando un país arroja estos niveles tan altos de forma sostenida, lo que los números nos gritan es que el tejido empresarial de la calle simplemente no logra generar el valor económico suficiente por hora trabajada para poder cubrir los costes que exige la protección social formal. O sea, no es falta de voluntad de hacer las cosas bien, es que los números del pequeño negocio sencillamente no dan para pagar la formalidad sin irse a la quiebra. Continúan sin poder permitirse ser formales, Colombia corre el altísimo riesgo de consolidar un mercado laboral profundamente fracturado. Estaríamos hablando de una sociedad dividida en dos castas laborales. Por un lado, trabajadores altamente protegidos en grandes empresas y por el otro una gigantesca masa operando en la sombra de la precariedad. Una sombra doble, además. Sí, la sombra rural, histórica e ignorada, y la nueva sombra digital de las plataformas en las ciudades. Una sombra moderna que la Ley 2466 intenta iluminar, pero que choca de frente con la cruda realidad de los costes operativos y la baja productividad. Súper potente para tener en mente esa idea de un mercado laboral completamente fracturado, partido en dos mitades que no se tocan. Por un lado, una minoría blindada y por el otro, la inmensa mayoría buscándose la vida como puede, pero sin una red debajo. Así que, para garantizar que a nadie se le escape absolutamente nada de la radiografía de hoy, vamos a hacer un repaso dinámico. Son 3 elementos fundamentales. El mapa para entender todo el panorama. El primero es la gran ilusión, o lo que podríamos llamar la paradoja del desempleo. Hemos comprobado que es posible celebrar el cierre de un año con un 7,7% de desocupados, alcanzando un mínimo histórico envidiable, pero logrando esto a costa de fomentar trabajos de peor calidad y engrosar las filas de la economía informal por pura supervivencia. Y eso nos lleva naturalmente al segundo punto crítico, la inmensa brecha geográfica y estructural. Ese muro invisible pero durísimo que separa las ciudades y el campo. Hablamos de un abrumador 83,1% de informalidad rural frente a un 35% urbano, sumado a la barrera infranqueable que enfrentan las microempresas frente a las corporaciones para acceder a la formalidad. Totalmente. Y eso engancha perfecto con el tercer gran pilar de hoy, el desafío de la regulación digital. Es innegable el intento de la Ley 2466 por arrojar luz sobre el vacío legal de las plataformas obligando a ese reparto del 60% y 40%. Sin embargo, toda esta estructura descansa sobre arenas movedizas, mientras el sistema enfrenta un déficit proyectado de 30 billones. Todo este complejo panorama, apoyado en los datos técnicos del DANE y FEDesarrollo, nos dibuja un escenario macroeconómico sumamente intrincado. Y al cruzar todas estas variables, esto plantea una pregunta importante para quienes han seguido este análisis. Si las grandes empresas, que representan una minoría, son casi totalmente formales, con un 2,1% de informalidad, y las microempresas, con un 85,7%, son las que claramente no pueden asumir estos costes, están las nuevas leyes como la reforma laboral, diseñadas para un mundo corporativo que no refleje el verdadero y frágil tejido económico del país. Ahí queda esa interrogante sobre la mesa, invitando a una profunda reflexión sobre las normativas y la realidad. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Allí compartimos encuestas, datos extra y podrás participar en la creación de futuros episodios. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos